8:03 en el territorio continental ecuatoriano, en la revista de Opinión Democracia. Vamos a dar espacio para analizar un tema que debiera ser materia de preocupación en el país, continuar esta preocupación por lo que ocurriera, y en más de una ocasión lo hemos analizado aquí en nuestro set de la revista de Opinión Democracia, el caso de Lispol, en donde luego de un largo proceso de irregularidades, se ha detectado que más de 700 millones de dólares sagrados de los policías del Ecuador fueron a unas inversiones que hemos visto lo que ha sucedido posteriormente y ha sido puesto con una serie de documentos que los hemos revisado, ha sido puesto en escena. Quiero dar la bienvenida para analizar cómo avanza estos procesos de recuperación de los recursos, los procesos penales. Hace poco escuchamos que la justicia americana ya lo declaró como prófugo a este personaje que andaba por las nubes y en las inversiones del señor Cherres, que tiene que responder por lo que hizo y no lavarse las manos como ha ocurrido. Bienvenido al director del ISPOL, el coronel Renato González, y al asambleísta Luis Almeida, quien es uno de los principales que planteara el juicio político contra el superintendente de compañías, Víctor Anchundia, por la actuación de esta institución, precisamente en este caso. Coronel Renato González, ¿cuánto se ha avanzado en este proceso para tratar en lo legal de recuperar esos sagrados recursos de los policías? Muy buen día. Buen día, licenciado, buen día, asambleísta, y por su intermedio a todos quienes nos escuchan. Han avanzado las investigaciones penales al punto que mañana en la ciudad de Guayaquil debería instalarse la primera audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio dentro de la instrucción fiscal en el caso Citadel, y donde existen 4 procesados. Y a la siguiente semana, es decir, al martes 30 de noviembre, está previsto igual la instalación de la misma audiencia, pero en el caso de Decebale, donde existen 12 procesados. Y quiero recordarle también a la ciudadanía y sobre todo al conglomerado policial que el 16 y 17 de diciembre en la ciudad de Quito se realizará también la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio en el caso por peculado, donde existen 10 procesados. En total, 26 procesados, algunos nombres se repiten entre Quito y Guayaquil. Pero esa es la parte penal. Sin embargo, es uno de los pasos fundamentales para ir determinando responsabilidades por acciones u omisiones, y luego tendremos que recurrir también a lo que es la recuperación de capitales. En ese sentido, ya contamos con el concurso del estudio jurídico de Esteban Córdoba y Asociados, quienes precisamente hoy en la tarde tienen que presentarme ya el diagnóstico de caso por caso, que ellos han podido hacer el diagnóstico, y de ahí realizaremos ya la definición de estrategias judiciales y extrajudiciales para la recuperación. Siempre nuestra prioridad ha sido el recuperar los capitales. De nada nos va a servir tener 20, 30 sentenciados y ni $1 recuperado. Es al contrario, nuestra premisa mayor siempre será el recuperar los capitales, licenciado. Coronel González, estos juicios tienen que ver con cuántos recursos, de cuántas inversiones que ha hecho el ISPOL. Bueno, como ya hemos explicado en fechas anteriores, lo que está en riesgo, en incertidumbre para el ISPOL son aproximadamente 950 millones de dólares. Pero de estos 950 millones de dólares, la Fiscalía, a través de sus estrategias, que eso ya son decisiones internas, ha preferido ir segmentándola por investigaciones. Por eso es que en Guayaquil está radicada esta investigación de Citadel, que recordemos, Citadel tuvo un rol fundamental en la mal llamada Operación SWAT, donde el ISPOL perdió 327 millones de dólares en bonos de deuda interna, los entregó, perdió su titularidad, y ahora recién, gracias al concurso, y tengo que reconocer la presencia de aquí del asambleísta Almeida, que en semanas anteriores intentaron, porque estamos enfrentándonos al crimen organizado, intentaron desbloquearnos la medida cautelar real de haber logrado la inmovilización del restante de ese dinero, que está en bonos de deuda interna, en el DCB del Banco Central, 265 millones, 265 millones. Logramos, por la presión mediática, aprovechando un programa de cobertura nacional que el asambleísta se refirió, y logramos mantenerlo así, pero eso no nos garantiza nada. Por eso es que la primera prioridad para nuestros abogados es ir tras la recuperación de ese importe, que serían casi el primer tercio de lo que podamos recuperar. Aparte de eso, en la investigación de aquí por peculado, en la de Quito me refiero, se están analizando los 216 millones de dólares en bonos con pacto de recompra.
entre las empresas del señor Jorge Cherres y las empresas del señor Luis Domínguez Viteri, que tiene una relación muy cercana con otro de los personajes que hemos insistido, está pasando desapercibido, el señor Héctor San Andrés Pesantes. En definitiva, aparte de ello, la investigación de Decevale también es fundamental. ¿Por qué? Porque Decevale se constituía hasta octubre del 2020 en el custodio de aproximadamente 693 millones de dólares. Y recién en ese mes, en ese año, pese a que todos los años anteriores nos remitían los estados de cuenta, se envía una comunicación al ISPOL en el que nos manifiestan, ¿saben qué? Realmente el Decevale no ha sido custodio, aquí ha existido una colusión entre Luis Álvarez Villamar con Cherres y otros personajes, y qué pena con ustedes. Eso es casi como lo sabe mantener en un ejemplo la doctora María Paula Romo, que usted por varios años, licenciado, ha concurrido al Banco Pichincha, ha depositado, ha tenido ahí su cuenta, y un día que va a retirar el gerente del Banco Pichincha, ¿y sabe qué? La abusiva de la cajera González le ha estado fingiendo. Qué pena con usted. No hay responsabilidad institucional. Yo dejé aquí el dinero. Y llegaba ya físicamente y tengo aquí los estados de cuenta. Pero más o menos esa es la alegoría que nos tratan de vender para salvar responsabilidades. ¿Y por qué tratan de salvar responsabilidades? Porque los principales accionistas del Decevale es la Bolsa de Valores de Guayaquil con el 49%, le sigue la Bolsa de Valores de Quito con el 27%, y luego accionistas menores como la Corporación Financiera Nacional, el Banco Central, las casas de valores. Es decir, todos aquí son los mismos. Por eso es que hemos insistido varias veces que lo que existe lamentablemente en el país es un mercado de desvalores. No existen valores. Una de las causales para que no seamos atractivos a la inversión internacional es esta inseguridad en el mercado bursátil y extrabursátil que tiene el país. Coronel González, para recuperar finalmente esos recursos sagrados de los policías, hay que identificarlos. Todos los recursos de estas inversiones están plenamente identificadas, como usted ha dicho, el tema de los bonos. Tenemos el inicio de las transferencias que salían desde el ISPOL. Gracias a la tecnología en esta era es muy sencillo realizar el seguimiento de la ruta del dinero. Es más, existen empresas internacionales y algunas nacionales también especializadas en ello. Así que sí es un tema de preocupación nuestro, pero no nos quita el sueño porque sabemos que el momento que ya definamos la estrategia de recuperación tendremos que ir. Nadie ha dicho que esto sea algo sencillo. Es una lucha que nos llevará varios años, es un camino largo y tortuoso, pero que debemos recorrer. Ahora, dentro de eso hay un factor fundamental que recién yo lo estoy viendo despertar, el apoyo político, no solo del sector ejecutivo, de toda la clase política ecuatoriana. Que siempre debieron haber tenido, ¿no? Desde un inicio, pero lamentablemente, voy a ser muy crudo, también existen conexiones del crimen organizado con componentes políticos. De ahí entendemos la razón de esta somnolencia de las autoridades, de también quienes en su momento ejercían las máximas magistraturas, de hacerse de la vista gorda en el tema ISPOL. Bienvenido al asambleísta Luis Almeida, que está planteado el juicio político. El juicio político. A ver, ¿cómo se va a articular contra el superintendente? A todos los oyentes, a la inmensa audiencia de esta Radio Democracia y EXA en todas partes. Decirles que no puede quedarse este perjuicio sin recuperar y sin investigar y sin sancionar. La Superintendencia de Compañías es quien debería de haber controlado esto. Permitió que hagan ciertas reactivaciones de empresas, permitió que los balances se los exagere, permitió que de una u otra manera, pues con la anuencia de ellos, algunos audaces prosperen en ver cómo se robaban o dejaban robar estas acciones. Por eso el juicio político contra el superintendente Víctor Manuel Anchundia Places. Lógico, venía esto desde antes inclusive, pero ya no podemos enjuiciar al anterior superintendente de compañías, pero el de ahora era intendente nacional de ella, entonces conocía todo aquello, por eso es la decisión política de enjuiciarlo políticamente. Aquí las cosas tienen que responder por acciones políticas, acciones u omisiones, y por parte penal lo que hubieran hecho o no hubieran hecho estos funcionarios. Entonces, desde la superintendencia de compañías hicieron una serie de auspicios, yo digo una superintendencia paralela inclusive, que funcionaba a partir de que
hubo un cambio por parte del Consejo de Participación Ciudadana Transitoria, y ahí tenía mucho que ver la señora ministra de Gobierno anterior. No digo que ella es la culpable, pero en la parte política, por eso me sorprendió que lo defienda a Víctor Manuel Anchundia. Ella en un momento determinado. Aquí no se trata de que si es mi amigo yo tengo que defenderlo, se trata de que si es culpable o no es culpable. Entonces, en la parte política, yo como Lucho Almeida he entregado unas 8.000 pruebas reales, objetivas de las inconsistencias, incumplimientos e irregularidades que ha hecho el superintendente en el caso concreto del ISPOL, porque además hay otros casos que el superintendente no ha controlado. En el caso del ISPOL son alrededor, dicen ahora 260, 250, perdón, 950, 960, yo creo que en realidad son 990. Porque de todas maneras hay intereses, de todas maneras hay costos y de todas maneras hay una recuperación que hacer. No solamente es un grupo, son varios grupos que de una u otra manera con cierta anuencia de gente que estaba en el ISPOL anteriormente, que no hicieron lo que debieron haber hecho, controlar debidamente el sagrado dinero de sus compañeros y del pueblo ecuatoriano. De una u otra manera se hicieron de la vista gorda, entraron a eso, y de eso están procesados 2 generales de la policía, inclusive acusados por la propia policía, como tiene que ser. O sea, si alguien se nos fue de las manos y nos falló, o se dejó robar nuestros dineros, tiene que ser debidamente sancionado. Por lo tanto, ahora vamos por la recuperación del dinero, porque estamos haciendo esa acción. Vea, hace 4 semanas casi se nos llevan de la noche a la mañana queriendo arreglar con una jueza de Guayaquil, felizmente no lo hizo, para que les devuelva el manejo de esos bonos que estaban en el Banco Central o esos dineros del Banco Central, y pudimos recuperar de una u otra manera 266 o 67 millones de dólares. Pero no radica allí el tema. Hay que hacer una serie de acciones colaterales. Por eso yo siempre le digo al coronel Renato González que hay que hacer acciones, porque hay otras empresas que recuperar, hay otras circunstancias que también son dinero del ISPOL. Oiga, le han robado 4 y 5 veces al ISPOL. Es inaudito que a la policía le roben. Es inaudito, por eso son los malos ejemplos. Y yo como legislador viejo que soy en términos de haber sido varias veces, sé dónde está el problema y por lo tanto tenemos que recuperarlo. O sea que con la sanción de don Víctor Manuel Anchundia Places, más todos los que participaron en los diferentes momentos, más los funcionarios particulares y empresarios que de una u otra manera han perjudicado todo este gran dinero que a la larga es del pueblo ecuatoriano, producido por ellos, sacado del aire por ellos, pero que pusieron e hicieron un cierto cambios en la legislación que al último, si es que no recuperaron el dinero, el Estado pagaba. Entonces, cuando paga el Estado, pagamos todos. Entonces, el dinero a la larga es del pueblo ecuatoriano. Por eso, inclusive, hay peculado en estas acciones. Esa es la labor. Hoy día va a comparecer el exministro de Gobierno, el señor José Serrano, a las 9 de la mañana. Por eso yo mismo me voy para allá, en la Comisión de Fiscalización. No sé si vaya a ser presencial o a través de Zoom, pero lo importante es saber qué hizo él. ¿Qué hizo él? Para ver hasta dónde nosotros podemos ir hilvanando cosas e ir recuperando. Todos tienen que contribuir, porque aquí son un grupo de avivatos que se nos llevaron el dinero. Hay un grupo de avivatos que tiene cualquier cantidad de dinero en Estados Unidos y en Centroamérica, y veamos dónde lo tienen el resto. Nos faltarían alrededor de 800 y pico millones de dólares de recuperar, siempre y cuando pues, los bonos no se nos vayan también. Pues, ¿no? Señor asambleísta Luis Almeida, como bien decía el coronel Renato González, y esto ha sido público y notorio, aquí ha habido autoridades que por acción o por omisión han caído. Y aquí hay que identificar. Así es. Podemos citar otros casos, precisamente, que no es materia de este debate, al procurador. El correísmo lo procesa por acciones que pasó en el correísmo. En el caso del ISPOL, ¿acaso no hay responsabilidad? El origen está en ese gobierno. No hay responsables en eso, porque los políticos, además de las autoridades superintendencia de compañías, en las bolsas de valores, hay responsabilidad, pero también los políticos
como bien decía el gobernador. Y querido hay que amigo, señalarlos y hay que pedirles Hay que cuentas. señalarlo con la verdad. Hay que pedirles cuentas. Siempre la verdad triunfa. Si la verdad no se la maneja bien, la verdad se pierde. Yo creo que ha habido, por eso mi exposición es de que hubieron 2 generales que permitieron y hubieron funcionarios, inclusive el otro día un exfuncionario ahí de inversiones, director de inversiones de Lipol, llegó a decir, ¡ay, qué bonito verlos a ustedes! Entonces yo me di cuenta en patología criminal y yo dije, este tiene algo que ver. Y después resulta que a lo que empatamos manejó alrededor, en ideas, lógicamente, en inversiones, 84 millones de dólares. Entonces, a nosotros nos toca la más dura. No es fácil ser legislador, pero legislador de verdad. Legislador de verdad que ame a su patria, a su pueblo y que vea las cosas que tiene que hacer. Hoy tenemos que recuperar el dinero de los policías, que es el dinero del pueblo ecuatoriano, que es de ellos, sacrificado por ellos. ¿Cuánta gente no necesita esto? Con ese dinero, ¿cuánto pudieran hacer ellos para invertir en realidad en cosas que reactiven, por ejemplo, la vida de la gente nuestra aquí en el Ecuador? Y esa es nuestra labor. Y es una labor muy dura porque ahora pues don Víctor Manuel Anchundia dice que él es un enfermo del corazón y que se puede morir. Oiga, da pena, sí, pero ¿por qué permitió hacer esto? ¿Por qué dejó hacer esto? Y él no es porque no se hizo en el tiempo de él, se hizo en el tiempo de él. Él era intendente nacional de la anterior superintendenta. Por lo tanto, siendo ahora el intendente, él debió haber arreglado las cosas. Unas cositas por ahí pequeñas descubrieron, pero otras se hicieron en la vista gorda en lo más grande. El señor Cherres era casi como dueño en el ISPOL. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con los balances? ¿Qué pasó con el control? Eso es lo que tenemos que ver nosotros como legisladores, como padres de la patria verdaderos, para justamente recuperar esos recursos económicos. A propósito de la comparecencia del exministro José Serrano, porque parte de su administración ocurrió también esto, le insisto, asambleísta Almeida, se va a tener la decisión para señalar a los políticos que también tienen su responsabilidad, porque hay un juicio político que un escenario es que termine censurado y destituido, pero los que estaban arriba, las autoridades políticas, bien, gracias. Vea, yo soy un hombre muy honrado, trato de ser un hombre buscador de la verdad y trato de ser muy honrado. ¿Quién puso al señor Anchundia? Es la pregunta. Lo puso el Consejo de Participación Transitorio. ¿Quiénes armaron eso? Lógico que el pueblo votó por eso, que el pueblo estuvo de acuerdo, que en ese momento todos queríamos cambiar las cosas, yo también. Claro, pero yo él tuvo antecedentes ya como intendente. Sí, anteriormente. El de ahora, el señor Víctor Manuel, lo nombró el transitorio. Claro. Y eso se lo dieron en cuota a un hijo de uno de los miembros de allí, de la institución, el señor Zavala Vela. Entonces, no puede ser. Entonces ahí es cuando la superintendencia, que era una institución muy de gente muy honorable, muy honrada, se lo puedo decir con mucho conocimiento y causa. Una de mis hermanas, mi hermana Cecilia, economista, CPA, era una de las subdirectoras hasta la señora Mansur, cuando la señora Mansur la liquidó, le compró la renuncia, una mujer que podía todavía funcionar. Sin embargo, lo cual tuvo que irse porque le compraron la renuncia a la fuerza para poner 2 y 3 personas nuevas que fueron a descontrolar esa sagrada institución que era trabajar en la superintendencia de compañera, un honor. Hay que decirlo, en el gobierno correísta. Sí, en el gobierno correísta, yo tengo que decirle. Oiga, y yo no es que tengo ahora ningún odio contra ellos, a mí me persiguieron horriblemente, pero yo soy un hombre que me regenero. Claro, que voy no se hacia trata adelante. de responder con odio lo que ellos Yo sembraron, jamás. pero sí responsabilidades. Normal, responsabilidades. Ellos están lavando las manos y seguramente van a votar con ustedes en la censura cuando son parte del problema del ISPOL. Pudieran haber sido, pero no fue un manejo político del gobierno, en eso también debo de decir la verdad. Se peca por acción o por omisión, sí, ¿ah? Pero no fue un manejo político del gobierno, fueron funcionarios de ellos que pusieron, es otra cosa muy distinta, pero los nuevos no corrigieron, pues. A eso es que yo voy. Acuérdense que lo que nosotros necesitamos es recuperar los recursos económicos. A la larga lo que necesitamos. Mire, por ejemplo, alguien me dijo ayer, ¿por qué dejar que hable José Serrano? Pero si José Serrano está presentándose, dicen, no me consta, en una cooperación entre la Fiscalía en los Estados Unidos porque está pidiendo ser protegido político de ellos, entonces tiene que entregar alguna información. Ahora vamos a ver qué nos entrega, por qué nos da. Claro. Entonces nosotros como país necesitamos recuperar los recursos. Claro, ojalá diga la verdad.
que tengamos que poner o tengan que poner nuevos impuestos para poder cubrir los 900 millones de dólares de la policía. No puede ser. Entonces tenemos que nosotros avanzar en aquello. Por eso hay que sancionar a quien hay que sancionar en el momento oportuno, como tiene que ser. Lo otro ya fue sancionado por el pueblo ecuatoriano. Ganó las elecciones Lazo. Esa es la diferencia. Por lo tanto, Sí, lógicamente no hay que olvidarse. ¿no? Hay cuentas pendientes. Sí, hay cuentas pendientes, pero hay cuentas pendientes de la justicia de que tengan que hacerlo. Nosotros, yo le he dicho al coronel, recuperemos hasta la última. Vea, yo descubrí también. Pues yo soy abogado criminalista, he trabajado toda la vida en esto. Hay una de las oficinas donde funcionaba la compañía Delco. Ahora resulta que está alquilada en un sistema de engranajes que hacen para el último perdérsela o llevársela. Entonces, así hicieron también con un puerto de Guayaquil, que yo estoy preocupado por aquello. En realidad puede ser una empresa muy honesta ahora, pero como llegó a ellos, fue ilegal, pues irregular, inventándose facturas. Eso no puede ser. Entonces, si la policía recupera aquello, va a recuperar recursos económicos y el pueblo no tendrá que pagar. Y haremos el trabajo que hay que hacer. Eso es lo que debemos hacer y por eso tiene que ser sancionado Víctor Manuel Anchundia, que la cual yo le voy a decir, el correísmo me firmó a mí las adhesiones, porque ellos dicen que este hombre los traicionó a ellos. Entonces tienen que decir por la otra parte. Si me explico, no hay mejor cosa que la transparencia. Vea usted que yo debería ser un odiador de ellos, pero como yo no odio, yo construyo, yo reconstruyo. Entonces ahora vamos a ver en qué nos pueden contribuir para justamente sancionar. Pero no solamente se trata de votarlo, se trata de recuperar y se trata de investigar a todos. Oiga, el señor Cherres es un mago, como le han dicho. Pero no solamente está Cherres. Está también otro señor apellido Gals, ni sé cuánto, Goldstein, otro señor, hay otro señor ni sé cuánto, gente que está metida en harto dinero y que tienen nuestra plata en otros lados y que nadie los controló. Entonces tenemos que ir hacia esa recuperación. Vamos a volver con el coronel Renato González, director del ISPOL, quizás con un apunte, bien decía el asambleísta Luis Almeida, no se trata de odio aquí, no, pero sí pedirles cuentas de tanto daño que hicieron en la década perdida para el Ecuador. Tienen que responder el señor Serrano y todos quienes estuvieron vinculados a ese gobierno. Coronel Renato González, ¿cuál es la expectativa que tienen cuando avanzan los procesos? Usted nos citaba lo de mañana, lo que vendrá después, la expectativa que tienen a fin de dar respuestas ciertas a la Policía Nacional. Considero que a estas alturas las personas que todavía duden de que hubo un atraco en el ISPOL o aquellos que aún crean en la palabra del señor Cherres y su combo, ya tienen graves afectaciones psiquiátricas. En virtud de eso, lo que falta es que se vayan concretando las responsabilidades de carácter penal, ya individualizadas, porque nosotros como policía hemos hecho lo nuestro. Los dos delfiates policiales que acaba de mencionar el asambleísta Almeida, los destituimos primeramente en sumarios administrativos, la parte que nos corresponde, ¿no? O sea, aunque hayan ocupado las más altas jerarquías, nosotros hemos sido implacables en eso como institución. Sin embargo, ya la parte penal... Ojalá la justicia no les reintegre, porque ahí tenemos serios reparos y dormimos, como le dije la vez anterior, con un ojo abierto, porque de nada nos serviría que hayan avanzado las investigaciones, que se haya superado la instrucción fiscal y lleguemos a unos jueces tan benignos que dispongan este pasa a juicio y este no, o poco menos que archiven toda la investigación, que puede darse, es una posibilidad. O peor aún, llegar a un tribunal y en el tribunal nos ganen 2-1 y resulta que al ISPO le faltan 950 millones, pero no hay responsables. Por eso es que requerimos siempre el apoyo del sector político, de la prensa, de la ciudadanía en general. Esto es crimen organizado. Siempre buscando la verdad, que es la intención. Nosotros no tenemos represalias, ni venganzas, ni vendetas de carácter personal. Lo único que queremos, hemos manifestado, recuperar nuestro dinero. Es el futuro, es la jubilación de 80,000 familias policiales. No es cosa menor. La afectación de los 950 millones, si no se recupera, terminará repercutiendo en el Estado ecuatoriano en su conjunto. Por eso es nuestra insistencia, nuestro apasionamiento, y vemos que es una lucha que va ganando adeptos poco a poco. Ahora, de lo que está sucediendo en este caso en el ámbito político, porque hay que comprender que el tema ISPOL tiene diferentes aristas, una arista social, una arista económica financiera, esta arista política, la arista mediática también, para finalmente desembocar en la arista jurídica.
¿Qué puedo yo rescatar de lo que he visto desde el día lunes que comparecía a la Asamblea? El llamado a juicio político al actual superintendente de compañías, valores seguros, abogado Víctor Anchundia Places, para nuestro modo de ver, tiene ya un desenlace lógico. O sea, hemos visto las comparecencias, los aportes, no hay una persona que lo defienda. Yo difiero con el criterio de la asambleísta. Para mí la doctora Romo no le defendió. Lo que la doctora Romo puntualizó es que esperamos que esto no sea un juego de tronos, pues, que le cesen a Anchundia y luego empiece una cacería para ponerle a su sucesor. Eso es lo que vamos a estar pendientes como ISPOL. ¿Por qué? Ya lo dijo la señora Mansur, muy suelta de huesos, muy suelta de huesos. Poco menos que el periodo de ella ha sido una maravilla. Ella ya ha tenido unas alertas y lo que hizo es comunicar al superintendente de bancos en una especie de el juego de mis manos ya pasó. La cosa no es así de sencilla, pues. Si usted como superintendente de compañías, valores y seguros ya tiene conocimiento de novedades, podían hacer un montón de acciones efectivas, como por ejemplo disolver. ¿A qué me refiero? Manifestó ella que investigaron y reencontraron novedades en Estratega Casa de Valores en el 2017 y le comunicaron al señor Cristian Cruz, superintendente de bancos, el 15 de noviembre del 2017. Y ahí se quedó. ¿Y qué hizo Cristian Cruz? Cristian Cruz le devuelve una contestación del ISPOL el 13 de julio del 2018 donde le dice está todo bien. Se lavan las manos, pero no queda ahí, pues. Manifestó la señora Suad Mansur que respecto a los derechos fiduciarios, que es otro de los tramos que nosotros hemos recalcado las irregularidades cometidas, la primera alerta, licenciado, ¿sabe cuándo se dio? El 24 de junio del 2016, a raíz del caso Proinco. Mi pregunta es, ¿qué hizo la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con las fiduciarias? Con las mismas casas de valores. O sea, ¿dónde está ese rol activo, proactivo inclusive de la Superintendencia de Compañías de Valores Seguros? Claro, la señora Mansur lo que vino a decir en el seno de la Comisión de Fiscalización es, ¿saben qué? Yo estuve del 2011 al 2018 y ahí marchó todo bien. Encontramos estas novedades en Estratega y le terminamos sancionando con una multa. Tenía que haberle disuelto. Pero no solo ahí. Y como a mí me cesaron en septiembre del 2018, deberían haber seguido investigando a Decevale, a Valpacífico y a Estratega. Pero lo que ella no dice es por qué no intervino, por qué no liquidó o disolvió a las empresas fiduciarias, como estoy manifestando, a las compañías. Y no solo en este caso, porque también se ha centrado ahorita en el caso ISPOL. Nosotros tenemos un caso particular, pues. Había una empresa llamada Tecnistan, la que nos daba la logística, que era una empresa de economía mixta. 49% le correspondía a un privado y el 51% era del Estado. Vea, yo no puedo meter las manos al fuego por la administración de Tecnistán. Debe haber existido irregularidades. Pero pese a eso, año tras año tenía 15 millones de dólares de utilidad y los policías recibíamos nuestra caja de dotación todos los años. Estos uniformes todavía son de esa época. Llegó la administración del compareciente de hoy y cambiaron de Tecnistán a Fabrec, economía, empresa pública. El señor Fabrec, José Serrano, que hay que decirlo. Doctor José Ricardo Serrano Salgado. Por eso yo les decía en otra emisora que me enteré que va a comparecer hoy día, aprovechenle, no solamente por el tema ISPOL, comprométanle a que dé otras informaciones necesarias, como por ejemplo, por qué diseñaron y planificaron las megas cárceles cuando el señor era ministro de Justicia. Y termino lo de Fabrec. Fabrec, una empresa que tenía un mercado cautivo que éramos los policías, 40,000 policías, que recibíamos la dotación anual y que además comprábamos de manera particular las prendas suficientes, en 2 años la quebraron. ¿Y qué quisieron hacer? Lo mismo que quieren hacer ahora con Seguros Sucres. Liquídela y queda todo tapado. No puede permitirse eso. ¿Y dónde estaba el rol de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros? Aparte de eso, ¿para qué nos ha servido estas comparecencias? Para ir ratificando lo que hemos dicho. No me va a dejar mentir el asambleísta Almeida aquí presente. La ingeniera Toledo, temerosa, dijo, nosotros hicimos un buen papel desde septiembre del 2020 hasta abril del 2021. Y le preguntó, ¿y si hizo un tan buen papel, por qué renunció? Porque nos intimidaron, no de manera directa, pero a todo mi equipo nos llegaron amenazas, ataques en las redes sociales, gestados, y lo vuelvo a decir una vez más, por los ex Senaín. Aquí están metidos toda esa estructura de inteligencia negra que en su momento tuvo un manejo de 360 millones de dólares, que hasta ahora no se investiga. De dónde ahora son empresarios internacionales, socios de la ex directora administrativa en el spa de Miami. Todos esos funcionarios están pasando todavía desapercibidos para la opinión pública y para las autoridades judiciales, que es lo más preocupante. Pero no solo quedo ahí. El caso de la comparecencia de la señora Suad Mansur fue fundamental para que se desnude este rol cómplice del señor Cristian Cruz en la Superintendencia de Bancos.
Resulta que ella dice, yo sí le alerté de los fideicomisos en el 2016. Yo también le alerté de esta transferencia desde Ecuador High Yield Bond Funding, que era una empresa panameña, al ISPOL en el 2017. ¿Y qué pasó? Nada. Y el señor Cristian Cruz, Dios gracias, todavía no rinde ninguna responsabilidad. Y yo mencioné en mi comparecencia que también debería investigarse los contratos que la Superintendencia de Bancos en el periodo del señor Cristian Cruz, sobre pretexto de fiscalizaciones, poco menos que le obligó a llegar a esa situación de contractual al Fondo Previsional de los Empleados Civiles de Fuerzas Armadas. Ahí es un fondo de 80 millones de dólares donde pasó de todo. Ya le estoy diciendo con nombres y apellidos, pero no me corresponde a mí ser el adalid de la justicia. Cada quien vamos cumpliendo nuestros roles. Por lo que señala el coronel Renato González, director del ISPOL, señor asambleísta Luis Almeida, hay la decisión política de investigar. Hay fechas. Ha citado 24 de julio de 2016, gobierno del señor Rafael Correa Delgado. Tantos casos de corrupción. Se ha mencionado el tema de las cárceles, pero no les pasa nada. Al punto que en el informe que ustedes debatieron la semana anterior sobre el tema cárceles, UNES quería que se quite la responsabilidad de esa época, siendo los principales responsables de esto. También tiene este gobierno, tiene el anterior, pero hay la decisión política de investigar a estos señores que lamentablemente en la búsqueda de la verdad se queda allí. Mi presencia es para eso. Si yo no hubiera estado en este juicio político, no hubiéramos llegado a las profundidades que hemos llegado. Y yo lógicamente agradezco mucho la actitud cívica del coronel Renato González, que defiende con fervor cómo tiene que ser el dinero de la institución, cómo tiene que ser, como nunca debimos haberlo perdido. La diferencia es que Lucho Almeida es un hombre de pensamiento universal, trato de ser justo y hay que darle a cada cual la sanción que merece. En todo caso, vamos a ver las investigaciones de hoy día que nos aporta el señor José Serrano. Yo tengo las investigaciones de los 370 millones, no son 60, 70 millones que gastó la Senaín, que te montaban drogas, que te ponían una serie de cosas. Cuando a mi familia le clausuraron que espiaban a los políticos, radio, que perseguían. A mí me hicieron tonterías y media. A mí pero no les pasa nada a esos señores. Pero yo nunca les tuve miedo. Pero a esos señores no les ha pasado nada. ¿A cuántos delitos habrán montado a tanta gente? A mí me iban a montar uno y le voy a enviar. A mí en los 2012, 2013 me iban a montar droga en una de las propiedades de mi familia para mandarme de una vez jodido a la penitenciaría. Eso la fiscal nunca lo investigó, la actual fiscal, y ahí está. Sin embargo, yo me salvé por ser buena gente y por tener la verdad de mis manos. Me salvé porque alguien me dijo que me iban a hacer eso. Si no, me hubiera estado frito. Entonces, esa temible organización tiene que ser investigada. ¿Dónde están los bienes de esa Senaín? ¿Dónde están los equipos que compraron a Israel, que fueron 64 millones de dólares? Supuestamente Israel, no sé si haya sido alguna empresa intermediaria, pero yo lo que le quiero decir es que hubo despilfarro de dinero, y hubo persecuciones injustas, clausuras, intimidaciones pero a jueces. Una linda oportunidad de preguntarle ahora a Serrano. Serrano, que no le ha pasado nada. Esperemos que solamente una hora lo han puesto. Esperemos que él nos diga, ahora que está en un país libre, que dicen que está en Estados Unidos, vamos a ver si ahí nos puede decir todo lo que tiene que decir. Por eso que siempre hay que aprovechar de las circunstancias para ver cómo son las cosas. En todo caso, yo lo que a mí me interesa es cumplir con la recuperación de los dineros del ISPOL, sancionar a este superintendente, ir por las sanciones penales a cada uno de los responsables, como que tiene que ser, porque el pueblo dice, bueno, ya lo votaron y nada más, pero ¿dónde está la plata? No, ¿Dónde está el dinero recuperado? Recuperado? Asambleísta Almeida, escarbar hacia atrás, investigar, eso no puede quedar en impunidad. Yo lo hago con mucho tino, con mucha precisión. Esta es una investigación de eso. Y sin hablar como tiene que exagerarse, ¿no? En todo caso, yo creo que eso hay que precisar porque siempre es necesario decir la verdad. Y respecto a de quién van a nombrar, es que está atrás de quién van a nombrar al superintendente. No lo va a nombrar el Consejo de Participación Ciudadana. La terna es del presidente de la República. Así que el presidente tendrá que poner a alguien importante allí, gente conocedora. En manos de él está. Y nada tiene que ver ningún otro partido político, el presidente. Entonces el presidente, lógicamente, también hay que dejar que no ponga cualquiera. Yo no tengo esa influencia para decirle al presidente ponga tal o cual cosa, pero es el presidente, no es el consejo. El consejo lo que hace la terna al consejo. Pero el consejo finalmente escoge de los tres. Solo encarga por el tiempo que falta. Y de allí viene el concurso, como tiene que ser.
Entonces, yo creo que en eso tenemos que estar pendientes porque ahí dependerá, porque hay que recuperar algunos bienes, algunas instituciones, hay que hacer algún seguimiento, hay que sancionar a esas empresas que hicieron pues el gran robo y que siguen todavía algunas activas y otras puede que no, pero tienen que probarse. Entonces, por eso hay que hacerle continuidad a las cosas. Coronel Renato González, sin perjuicio de las acciones que usted viene emprendiendo documentadamente, ¿cuánto pudiera contribuir este juicio político? Que si bien no arregle el problema, se va a sancionar a una autoridad, pero los problemas siguen allí. Ha sido muy importante y muy beneficioso. El día lunes que comparecí por primera ocasión, porque luego tuve que complementarle el día martes, yo les hacía un pedido en el seno de la Comisión de Fiscalización, que retomen la investigación del tema ISPOL. Mire cómo ha sido de generoso el Supremo Arquitecto del Universo, que ha permitido que este juicio político que se realiza para determinar las responsabilidades en ese ámbito del superintendente de compañías, valor y seguros, paulatinamente se ha transformado en una antesala de la investigación del tema ISPOL, porque todos los comparecientes, ya asustaditos cuando han sido nombrados, lo que han hecho es llegar a dar sus explicaciones respecto al tema ISPOL. Y nos ha servido de mucho, porque vamos viendo el rol que nosotros siempre hemos replicado, insistido, de otros actores. Y eso es lo fundamental. Me dice usted, ¿para qué nos va a servir este juicio político? Para demostrar que era crimen organizado político, económico, transnacional. El componente político está en el centro. Yo le agradezco la valentía del asambleísta Almeida porque yo reconozco los intereses fácticos que existen en diferentes sectores de la patria. No es sencillo luchar contra esto. A veces son inclusive sectores cercanos que lo van a empezar a martillar a uno. Imagínense que si hablamos del Banco del Austro, estamos hablando de un poder económico de este país. Y el Banco del Austro, como bien lo manifestó, muy, según ellos, inteligentemente, a través del señor Patricio Córdoba Pizarro, que tiene una responsabilidad desde la Casa de Valores, donde él estructuró varias de estas emisiones de obligaciones, ahora quieren ponerse delante de la línea de cobro de la Seguridad Social, Policial y del BIES. ¿Con qué documento? Con una hipoteca abierta firmada en agosto del 2020, cuando el señor Gad Gosten ya estaba en Estados Unidos. Ahí hay que meterle preso hasta el notario. Estos notarios que en este país no sirven, pero para maldita cosa. Porque hay notarías que, recuerda, a mí me ha pasado, o sea, usted como tiene usted un ejemplo personal. Yo tuve un notario que recibió una declaración juramentada denunciando un delito, cosa que no puede hacerse según la ley notarial, a las 23:30 de un día lunes, pues. Y con la presencia de un secuaz de este señor que iba a comparecer, que dispuso que apaguen las cámaras. Ese es el nivel de nuestros notarios, pues. Asesor de Serrano. Obvio, así es. Ese es el nivel de nuestros notarios. ¿Cómo hay notarios? Ellos impunes en el ¿Cómo país? Hay notarios, como en el caso que le estoy manifestando, que hacen el reconocimiento de la firma del señor Gad Gosten cuando él estaba en Estados Unidos desde julio y lo firman en los primeros días de agosto? Y con esa hipoteca abierta, donde le dan en garantía la planta de Ecuagran, quieren dejarle al ISPOL y al BIES cruzados de brazos y verán ustedes cuando cobran. Una deuda no lo vamos a pedir. Claro. No lo vamos de a pedir. fertilizantes que nunca los compraron. Claro. Que nunca los... Oiga, y le preguntarán a Serrano de todo esto. Bueno, yo voy a preguntar. preguntar. Le va a preguntar. Le invito, coronel, que esté allí, que esté en presencia usted hoy día. Yo lo invito como legislador de la República. Yo le agradezco, sino que lastimosamente, como es un ámbito político, yo no puedo inmiscuirme directamente porque soy un oficial en servicio activo, pero le aseguro que voy a estar pendiente de la transmisión. Claro, porque salen a ver, muchas... ¿qué responde y qué le preguntan muchas a los cosas importantes también? Hay que pasarle la factura. ¿Sabe qué es lo interesante? Yo le dije ya a manera de broma al asambleísta, su líder sabe manifestar, ¿no?, que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Así es. Y como los que se presentan son bastante mentirositos, entre líneas van diciendo un montón de barbaridades. Tuvimos una interventora, la abogada Hilda Vázquez, que vino primero a decirle a la asamblea que no tiene por qué enviarle documentación, que no son autoridad. Segundo, les dijo que no se acordaba de un montón de cosas y luego sí se acordó. Pero terminó siendo una interventora que no intervino más que al conserje. Ese tipo de cosas van saliendo en este juicio político. No le ha pasado nada. Le va a pasar porque la ventaja es que todo queda grabado, que el informe final, yo estoy seguro que la Comisión de Fiscalización recomendará que se remita a la Fiscalía y que ahí sí, creo yo, será el detonante para que exista una verdadera investigación de delincuencia organizada, para que lleguemos a las esferas más íntimas del poder, al rol del señor economista Diego Martínez en el Banco Central que permitió el registro manual de esta transferencia de nuestros bonos de deuda. Gobierno de Rafael Correa. O sea, hay que decirlo al país, abrir los ojos. Y eso tiene que también fiscalizar la Asamblea Nacional. ¿Qué pasó con Diego Martínez?
Él era el gerente del Banco Central del Ecuador en el 2016, cuando el ISPOL pierde la titularidad de los 327.3 millones de dólares en bonos de deuda interna, y la explicación que da el Banco Central dice, ese día falló el sistema informático y está registrado de manera manual. De manera manual esa magnitud de bonos de deuda interna. Y no hubo nadie que le alerte al gerente general y decir, vea la barbaridad que está pasando. Eso es colusión. Discúlpeme, pero eso es colusión. Entonces yo aspiro y espero que este juicio político, su resultado final, que para mí está dado claro el desenlace, sirva más bien como un detonante para determinar la investigación de los otros actores, de estos peces gordos que llamamos nosotros, de los poderes que estaban enquistados y que todavía están, de esos que pretenden todavía mover a jueces, hacen unos sorteos medios raros, van a querer estar pendientes de que se planteen acciones de protección. Todo eso lo sabemos. Y también el nombramiento de las nuevas autoridades. Desde ya lo decimos, no vamos a permitir como ISPOL que nos pongan a un superintendente de compañías, valores y seguros coludido con estos poderes que ya nos atracaron y que pretendan... Que tengan rabo de paja. O sea, aquí no nos van a entregar la cabeza de Víctor Anchundia y ya desen por satisfechos. Y eso no nos interesa a nosotros nos interesa recuperar. Todo el superintendente de compañías, valores seguros y las otras autoridades que vengan con ese afán de recuperar los valores del ISPOL contarán con nuestro respaldo y con nuestro reconocimiento. Pero aquellos que vengan con estas intenciones de poner en la congeladora los diferentes procesos también recibirán la denuncia pública, por lo menos, de nuestra parte. ¿Y qué es del mago, el señor Cherres? ¿Qué se sabe luego de la declaratoria? México, el señor Cherres está radicado en México, pero además, la vez anterior yo me reía porque ante una pregunta de la periodista Mónica Almeida, se permitió autodefinirse como ciudadano mexicano. Entonces la pregunta sería para el día de hoy al expresidente de la Asamblea, ¿cómo condecoró a un ciudadano extranjero tan livianamente aquí en el país? Lo condecoró a Cherres Lo Serrano. condecoró, y le adelanto, la condecoración ni siquiera se dio en el seno de la Asamblea donde corresponde. Pregúntenle dónde fue el acto formal de la condecoración al señor Cherres. Yo ya dije eso. Entonces, esos son los ¿Dónde detalles. fue? Pregúntenle, que lo diga el que va a comparecer hoy día. Porque ¿qué es lo que pasa? Aquí es muy fácil decir, yo era ministro del Interior, el ISPOL era parte y yo no he sabido nada. Aquí tengo y lo entregué en el seno de la Comisión de Fiscalización. Dos actas. ¿Por qué? Y permítame un minutito para explicarle a la ciudadanía. Hasta octubre del 2016, el Consejo del máximo del ISPOL se llamaba Consejo Superior y lo presidía el comandante general. A partir de octubre le cambian con la mal llamada Ley de Fortalecimiento de los Regímenes de Seguridad Social, Policial y Militar la conformación y le ponen a presidir al ministro. Es verdad que el señor Serrano fue ministro del Interior y presidente del Consejo Directivo solo un mes y medio, pero en el mes y medio sesionaron 2 veces. La primera a 5 días después de publicada la ley, el 26 de octubre. ¿Y qué hicieron? Los 3 puntos fundamentales. Se posesionó, ratificó a David Proaño y luego pidió que se fusione la cesantía con el ISPOL. La cesantía es un fondo aparte que tiene 1.000 millones de dólares. Ahora ya no nos faltarían 950, sino 1.950 millones de dólares. Y una semana después, el 1 de noviembre, le hacen presentar al director ejecutivo de la cesantía, a mi coronel Jaime Amores, para que exponga la situación financiera. Y la conclusión de esa reunión, de esa sesión, dice, disponer que en el plazo establecido de 5 meses, el servicio de cesantía realice los exámenes pertinentes con miras a la integración del servicio de cesantía al Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Esto no es responsabilidad de carácter político, por lo menos. Claro. Es político. Todas estas maravillas. Sabemos es que que iba a determinar la destrucción del ISPOL. Claro. Para ir todos eso a la quisieron con social. el ISPA. Se va ya el asambleísta Luis Almeida solo. Sí, porque pero le van a preguntar a Serrano. Serrano. Le van a tantas cosas documentadas a Serrano. Escúchame. Hay que llamarle a Serrano. Va a venir ya mismo a las 9, por eso que me tengo que ir. Ya, a ver. Sí, quiero pedirle permiso a la gran audiencia de EXA. Pero el compromiso es seguir la pista a Serrano y al correísmo. Estoy peleando en esto. Yo soy hombre justo. Bueno, vamos a estar pendientes de esa actuación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por coronel, vamos a concluir. Que le vaya bien y sin temor. ¿Ah? Sí, sin temor. Un gusto a Luis Almeida. Pendientes de lo que se haga en esta comparecencia. Después vendremos a comentar los resultados. Claro, con gusto, porque el país quiere resultados y no más impunidad. Muchas gracias al asambleísta Luis Almeida. Coronel Renato González, con todos estos elementos, ¿cuál es la expectativa que tienen? Porque quienes estén escuchando, quienes sean retirados de la Policía Nacional, dirán en medio de la preocupación, ¿cómo se puede garantizar que esto finalmente se pueda recuperar esos sagrados recursos del ISPOL? Yo soy muy optimista en ese sentido, porque como le había manifestado, de este
de esta afectación patrimonial que tiene el ISPOL en este momento de casi 950 millones de dólares y que, como bien lo manifestó el asambleísta, la cifra va cambiando de acuerdo a la fecha de corte que se realiza, inclusive a los potenciales intereses que se deberían haber recibido. De esos 950 millones están ya inmovilizados en el Banco Central 266 millones. Claro, están inmovilizados, quiere decir que todavía no hemos recuperado, porque están a nombre de NAPS Cunco, que es una filial del Citibank. Que dicho sea de paso, tarde o temprano en cortes internacionales enjuiciaremos al Citibank, enjuiciaremos a la Fisk Corporation y a cualquiera otra de estas instituciones financieras de gran prestigio y de gran trayectoria, pero que además tienen capitales para respondernos. Entonces le decía yo, de los 950 millones, 206 millones en bonos de deuda interna están inmovilizados y será nuestra prioridad número uno el recuperar, el demostrar que somos los legítimos propietarios de esos bonos y que retornen a las arcas del ISPOL. Aparte de eso, hay que hacer todo este rastreo de aproximadamente 400 millones de dólares que están entre estos bonos puros, de los que los registraba el señor Cherres, y los bonos compactos de recompra. ¿No están identificados todavía esos 400 millones? No están identificados el destino final, ya. Sí el destino, el punto de inicio, ¿no? Ya. Pero es cuestión de contratar estas empresas y hacer el rastreo. Pero además recuerde usted que hace pocos días la justicia norteamericana ya solicitó, y entiendo yo, se ejecutó la confiscación de 176 millones de dólares en activos de Cherres y de Luz Oriaga, que se entendería mayormente son de Cherres. Sumémosle a los 266, hablamos ya casi de 500 millones de dólares. ¿Y esos 176 se podrá recuperar al ISPOL? Va a ser bien difícil, porque Estados Unidos tiene una política de que los dineros que se confiscan producto de la corrupción en su territorio se quedan ahí. Pero ahí viene la otra arista del tema ISPOL que hemos manifestado, la diplomática. Tenemos que recurrir con el apoyo del Estado ecuatoriano, como ya en su momento lo realizó el procurador y mi comandante general, ante la justicia norteamericana, y decirle, vea, es verdad que aquí hubo una serie de actores internos del ISPOL y externos que se coludieron para estas trafacías, pero los recursos son de la Seguridad Social Policial. Estamos hablando no de una empresa pública cualquiera, estamos hablando del futuro de la institución que comanda la lucha antidrogas en el Ecuador, que va 2 años rompiendo el récord en captura de drogas. Y ahí una felicitación para mi general Giovanni Ponce, que es el principal, y para toda la administración de la institución, pues. Pero entonces, ¿cómo motivamos a la policía para que siga en la lucha antidrogas si le decimos que no vamos a tener jubilación? Esos factores así de claros, así de directos, hay que decirle al gobierno norteamericano y demostrar que la procedencia de esos recursos es nuestra. Sumemos todo eso a más de la recuperación que hay que hacerla efectiva en el territorio nacional de estos fideicomisos a través de la capacidad coactiva. Vamos a ir atrás de los recursos, no solo de las empresas que ahora están en liquidación, pues vamos a ir atrás de los accionistas, de los representantes legales. Aquí me responden todos los que participaron en este atraco. Lo dijimos hace meses. Claro. Se les acabó la rumba, porque habían unos que andaban rumbea que rumbea. Se les acabó la rumba con el ISPOL. Y finalmente... ¿Y están identificados todos? Sí, claro, identificados. Pero digamos que en el mejor de los casos, de los 950 millones de dólares, logremos recuperar 2/3. Verá que le estoy siendo muy claro. Yeah. Nunca vamos a poder recuperar todo porque hay dinero que ya se festinaron en algazaras, en viajes, en lujos. Así normalmente ocurre. O sea, con los 500 o 600 millones. Yo calculo que unos 500, 600 millones. Pero el restante... Tenemos también ya nosotros la estrategia y se lo podemos anunciar públicamente. Ese restante nosotros los demandaremos a estos bancos internacionales, al Citibank, a la Fisk Corporation. Ellos tienen que respondernos. Que le hayan sorprendido a la cooperativa Tío Piguave en el Ecuador, yo lo entiendo, pero que le hayan sorprendido al Citibank, que no hayan ejecutado la due diligence, o sea, la debida diligencia, con la trayectoria que ellos tienen, discúlpeme. Pero además súmele los antecedentes del Citibank, pues. El año anterior le acaban de poner una multa de 400 millones de dólares, precisamente por no verificar de dónde proceden los valores que ellos han recibido. Claro. Entonces, son responsabilidades ineludibles. Claro, me dirán, pero eso es muy largo. Pues hay que darle, nadie les ha dicho que es corto. Hay luchas que en el plano internacional llevan 10, 12 años. Yo aspiro que esto sea más corto y nos lleve de 8 a 10 años, pero tenemos que darlo. Pero finalmente hay que recuperar, porque cada dólar que no recuperemos nos afectará a los 17 millones de ecuatorianos, cada dólar. Por eso es que yo agradezco el respaldo que se dio en su momento por parte del presidente constitucional, que nos recibió en su despacho para explicarle y nos dedicó 3 horas. 3 horas de una agenda presidencial es bastante tiempo, ¿no? Claro. Pero aparte de eso, lo que se ha ido concretando, la ayuda de la Procuraduría General para esta asesoría en la contratación del consorcio internacional, su presencia en las Cortes Nacionales, van a estar con nosotros acompañándonos y diciendo aquí lo que le afectaron es al Estado ecuatoriano en su conjunto, porque en el otro lado, en la otra arista,
hay de todo. Ya llegará el momento determinado en que desnudaremos, licenciado, a los verdaderos abogados que litigan contra el ISPOL, porque hay unos consorcios que les están poniendo ahí a unos abogados operativos nada más para que frenteen, pero las verdaderas mentes lúcidas están atrás y los tenemos claramente identificados. Le adelanto que se reúnen semanalmente por la avenida González Suárez, pero eso es una parte. Otro fue abogado de los ex Senaín también, estoy hablando claramente, pero ya daremos sus nombres y apellidos en el momento oportuno. Y estos son, coronel González, entre comillas, de esos famosos bufet de abogados. Los famosos lobistas, esos que cuando pierden en primera instancia y en segunda instancia, en casación se consiguen unos 2, 3 jueces y salen favorecidos. De ese tipo de abogados enfrentamos en el ISPOL. Sabemos. Y son abogados que rápidamente se consiguen por ahí 2, 3 potenciales afectados de otros temas y empiezan a hacernos acciones judiciales. Constantemente en las redes sociales usted tiene reclamos contra la gestión del ISPOL, constantemente. Y no es que tengamos una atención de primer nivel, ni eficiente, ni eficaz. Tenemos fallas como todo el sistema de salud. La pregunta es, ¿han visto ustedes videos de malas atenciones en el IES, en el ISPA, en el Ministerio de Salud Pública? No. Aquí están metidos los ex Senaín, esa tarea de sinvergüenzas que dirigieron el sistema de inteligencia, pero con otros fines. Entonces, por eso es que hacen en el correísmo. En el correísmo. Claro. Lo que hacen es esta serie de operaciones psicológicas, tratando de desmotivarnos, de llenarnos de obstáculos. A veces se generan barbaridades, ¿no es cierto?, de que les dicen a nuestros propios policías, es que el director del ISPO les está afectando de esta u otra manera. Gracias a Dios, cuando uno obra con la verdad por delante, puede reunirse ante cualquier grupo humano, darles las explicaciones y terminan comprendiendo. Pero mire cómo nos generan, ¿no? Esto es lo que ahora denominan los expertos las denominadas guerras híbridas. ¿Por qué? Porque no vienen de frente, son cobardes, son canallas. ¿Pero qué es lo que hacen? Buscan estas actuaciones clandestinas, superfluas. Lo hacen con todo el mundo. O sea, en su momento, discúlpeme que lo vuelva a mencionar, no, yo no soy defensor gratuito, pero sí tengo que decir las cosas como son. La doctora María Paula Romo sufrió esto. Le asesinaron o le intentaron asesinar su imagen pública a través de constantes mensajes. Lo acaba de decir, como le manifesté, el equipo de la ingeniera Toledo, que estuvo en la Superintendencia de Compañías, que siendo personajes sencillos y corrientes de nuestro pueblo, recibían ataques en redes sociales. ¿Qué es lo que originan? Que su familia le diga, sal de ahí. Lo mismo nos ha pasado a nosotros. Constantemente tratan de atacarnos. ¿Sabe cuál es una de las ventajas? Que mi condición personal, yo soy 724, es decir, estoy disponible para el ISPOL, ¿no? Gracias a Dios no tengo ni siquiera responsabilidades de carácter marital, sino ahorita ya me hubieran inventado inclusive hasta amantes, porque esos son capaces. Estos son de los que acaba de escuchar del asambleísta Almeida. Le ponen droga, le ponen armas, o si no, preguntémosle a Diego Vallejo, el asesor del doctor Serrano, qué le pasó, pues. Y está ya su caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De eso son capaces. No es sencillo luchar contra el crimen organizado. Claro. A propósito de lo que usted señalaba, hubo los votos más que suficientes para censurar a María Paula Romo y curiosamente allí también votó el Partido Social Cristiano. Hay que decirlo. Yo acabo... Con UNES patrocinado. Entonces, aquí no hay que hacerse los santitos ni quitar las manos del fuego. Acabo de ponderarle al asambleísta Almeida la valentía, la frontalidad y el compromiso que ha asumido en este tema, porque no es sencillo, O sea, cuando uno habla de Rodolfo Kronfle, aquel claramente entiende a qué intereses se responde. Cuando yo hablo de Javier Neira Salazar, o sea, por Dios, procesados en estos casos, pero no les sorprenda que mañana sean declarados y ratificados sus estados de inocencia y el enjuiciado sea yo. Vea, con el mayor de los gustos, cada una de esas denuncias, de esos casos que tendremos que afrontar, lo aceptaremos como una condecoración. Para eso fuimos formados. Uno de mis instructores fue mi general Juan Carlos Rueda. Pues ellos nos formaron con gallardía, con hombre honor, respetable, con ejemplo. un oficial respetable. Entonces, a nosotros y no salió, nos vengan. Déjeme decirlo, conocemos el caso. Él salió, lo sacó José Serrano. Él, un hombre digno, el general Rueda se fue. Me voy. Administración, José Serrano. Así se acostumbran, mire, en redes sociales le ponen consejitos, ¿no? Que cuidado con el efecto Gabela. Oiga, con nosotros no nos intimiden, no pierdan el tiempo. Es más, el sujeto que va a comparecer hoy día decía que vengan uno por uno los cobardes. Nosotros les decimos lo contrario, vengan todos y en manada, que hasta nos entretiene enfrentarlos. Pero eso es lo que hay que lidiar día a día. No es sencillo. Nadie dijo que es fácil, pero es bien honorífico, es bien noble. Yo recibo también constantemente el apoyo.
no solo de mis superiores, y lo que a mí más me llena es cuando un sargento se da el tiempo de conseguirse mi teléfono y darme una llamada y decirme, mi coronel, cuente con nuestro apoyo. Eso no tiene precio. Estos que se llenaron de propiedades, de casas de lujo, de spas en Miami, no tienen ni siquiera idea de lo que es el salario espiritual. Claro, tendrán que lidiar, coronel González, también con la justicia. Sí, y esa es la lucha más dura. La justicia, no hay una plena garantía. Mire lo que nos acaban de hacer hace pocas semanas. La señora Rumbea, que ya tenía todo un bufete de abogados, contrata el día anterior a un abogado cercano a la jueza con la intención de provocarle su excusa. La jueza efectivamente realizó eso, pero nosotros, como ya tenemos el consorcio contratado, lo que hicimos es pedir una revocatoria de esa excusa. Si ya tiene 7, 8 abogados, no es justo que le pongan el 9º para que traten de excusarle a la jueza, provocar un nuevo sorteo. ¿Y saben en manos de quién recayó ese nuevo sorteo? En las manos de un juez que hace pocas semanas declaró inocentes a una familia que normalmente está involucrada en varias trafacías en el país. Entonces, esas cosas, vean, con nosotros terminen de entender. Conocemos cómo opera el sistema de justicia, el sistema político, y sobre todo tenemos toda la dignidad para enfrentarles. Somos policías de honor. Que todo sea por el bien del ISPOL y de la institución, porque ahí hay sagrados recursos de quienes se retiran y le han servido a la Policía Nacional. Al coronel Renato González, director del ISPOL, siga adelante, porque en verdad, si esto no se arregla, ¿quién va a terminar poniendo esos recursos? ¿El Estado ecuatoriano? Lastimosamente. ¿Y quién es del Estado ecuatoriano? Todos. ¿Los ecuatorianos? A eso apuntaron a días de concluir el gobierno antepasado. Sacaron el reglamento a la Ley de Seguridad Social de la Policía Nacional reformada, la mal llamada de fortalecimiento. Claro, que entró en vigencia en octubre de 2016, una ley mal llamada de fortalecimiento del seguro. ¿Y qué le pusieron en el reglamento? Que el Estado mes a mes garantizará las pensiones. Claro, lo que decían es, por acá lo que pueden sentir es un problema en las pensiones. Garanticémosles eso y listo. ¿Y a qué le apuntaban? Lo he dicho varias veces. A que con el paso del tiempo, como ya se creó un sistema de aportación similar al IES, en el ISPOL y en el ISFA, pasen los años y luego nos vengan con el discurso similar a lo que hicieron con los fondos complementarios. Fusionémosles en el IES. El ISPOL llegaba con sus estados financieros aparentemente saludables y todo lo que ahora se está investigando y se está descubriendo no hubiera sido factible. Bien, muchas gracias. La presencia aquí del director del ISPOL, coronel Renato González, que con valentía y en defensa de esos sagrados recursos, más de $900 millones en juego. Ojalá se recupere ese dinero en un país en donde la impunidad ha sido un eje transversal. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Un saludo cordial a todos los ecuatorianos. Cerramos la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias a ustedes por dispensarnos con su amable sintonía. Les recomendamos en Exa FM el show de la papaya y les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana. Aquí seguiremos buscando la verdad. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Día del Padre, de la Madre, Día del Amor. Todo el